¿Quién es Judith Butler? Judith Butler es la pensadora más influyente de nuestro tiempo sobre temas de género, sexualidad y feminismo. Su libro más importante, Gender Trouble, traducido al español como El género en disputa, ha sido vertido a 20 idiomas distintos. Es una pensadora que se mueve entre la filosofía, la teoría política y el psicoanálisis con un eclecticismo que va de Hegel a Freud, de Foucault a Derrida, y dialoga de manera muy productiva con autoras como Simone de Beauvoir, Lucy Irigaray y otras más como Monique Wittig. Es un pensamiento polémico, por momentos difícil de adentrarse en él y que sin embargo tiene una enorme convocatoria, como si la autora fuera una estrella de rock. Esto no quiere decir que su propuesta sea frívola, por el contrario, su análisis y su propuesta de política de subvertir al género es muy seria intelectualmente. ¿Cómo interpela Butler al feminismo? Butler parte de una posición feminista para ir más allá y radicalizar al feminismo. Una de sus críticas al feminismo es el uso de la categoría las mujeres, o más particularmente nosotras las mujeres, una categoría unitaria, sin complicaciones y sobre todo excluyente. Una categoría que funciona dentro de una lógica binaria y dentro de una lógica heterosexual y heteronormativa. Una categoría que plantea la complementariedad natural entre hombres y mujeres. Y Butler lo que critica es la naturalización ya no solo del género, sino del cuerpo. Ella busca desnaturalizar las definiciones del cuerpo sexuado como masculino y femenino. Considera que el cuerpo sexuado es en sí mismo una construcción de género y no un hecho de la naturaleza. Me explico. Para el feminismo, el género es una construcción cultural que se asienta sobre cuerpos naturales. Pero Butler dice que los cuerpos naturales también son una construcción cultural de discursos científicos y que hay que desarticularlos y deconstruirlos porque violentan a la diversidad de deseos y de identidades sexuales y de género. Butler quiere visibilizar esta violencia de la heterosexualidad normativa y reconocer la viabilidad y la legitimidad de las identidades trans de todo tipo y también de las identidades que no se ajustan a los modelos, como por ejemplo los hombres afeminados heterosexuales o las mujeres masculinizadas, también heterosexuales o no. ¿De qué manera el género es un acto performativo?
La noción del género como un acto performativo es el concepto más influyente y conocido de Judith Butler. Para ella, el género no es algo que esté contenido en el cuerpo sexuado, ni en la psicología, ni en una interioridad de las personas, sino el género se constituye a partir de actos, es un actuar, es un hacer, son actos cotidianos y repetitivos, como gestos, movimientos, modos de vestirse, modos de hablar, modos de conducirse. Aquí conviene deslindarse de una noción del género performativo como una vestimenta que se puede quitar y poner a voluntad, como si uno se levantara por las mañanas, se fuera a elegir de su guardarropa y pudiera decidir sin más un día ser hombre y otro día ser mujer, constituirse a través del vestido en hombre o en mujer. Esta es una simplificación equivocada de la propuesta de Butler porque la performatividad del género está dentro de normas culturales que no se pueden transgredir de manera radical y total, sino que se pueden, sin embargo, y aquí es donde está la noción de agencia de Butler, subvertir mediante resignificaciones, mediante cambios en lo que significa ser hombre y ser mujer a partir de actos cotidianos. Por eso le interesa tanto estudiar el travestismo. Butler cuenta en la introducción a El género en disputa cómo observaba un espectáculo travesti y se convenció de que la feminidad del travesti era mucho más lograda, convincente y significativa que la que ella nunca pudo imaginar ni desear. Es decir, el género es algo que se va haciendo en la cotidianidad y en actos, no es una esencia interior. También conviene, y esto es muy importante, distinguir la noción de performatividad del género del performance artístico o del teatro. Estas son manifestaciones organizadas, pensadas dentro de normas estéticas que buscan ser una intervención política. Es el performance que hoy tenemos muchos ejemplos y muchas muestras. Este tipo de teatro espontáneo no se refiere a la performatividad de género, que es un concepto filosófico vinculado más bien con la performatividad lingüística, según la entiende Butler. Es decir, no confundir performatividad de género con el performance como una forma artística o con el teatro. ¿Qué entiende Butler por lo queer? La palabra queer es una palabra en inglés que durante la mayor parte del siglo XX se utilizó de manera despectiva. Se utilizó para descalificar y herir a personas homosexuales y lesbianas. Esta palabra fue resignificada, esto es lo que le interesa a Butler, la resignificación, para ser una palabra rebelde, joven, divertida, que se opone al establishment
de la cultura gay, al consumo del dólar rosa y a la asimilación de los homosexuales a la organización normativa heterosexual de la sociedad. Lo queer quiere desestabilizar las identidades de género, quiere desestabilizar la identidad homosexual, gay y lesbiana porque considera que son identidades preestablecidas, fijas y por lo tanto excluyentes. Para pensar en lo queer hay que recordar que Judith Butler está formulando sus ideas, está escribiendo en los momentos del activismo queer más importante de los grupos de ACT UP que se manifestaron de maneras creativas, novedosas, artísticas, para denunciar la poca atención que el gobierno de Estados Unidos estaba dando a atender al SIDA como una enfermedad y como una epidemia. Butler participa de esta visión queer y no solamente respecto al género y a la sexualidad, sino también respecto a los atributos raciales del cuerpo, el color. Le interesa también desarticular las identidades fijas de raza y de nación. Por eso le interesó el documental Art de París, que documenta a travestis femeninos, unos hombres negros, musculosos y fuertes que disfrutan su feminidad y que tienen identidades transfemeninas. Así que lo queer, insisto, no se reduce para Butler a la diversidad sexual, sino que también incluye una crítica a la estabilización de las identidades de raza y también a la normatividad de consumo de clase media de la cultura queer. Ella, al exhibir estas normas sociales, abre espacio para las manifestaciones de travestis femeninos y masculinos de las culturas populares que no eran muy bien vistos, por ejemplo, por los movimientos feministas o por los movimientos gay más establecidos. ¿A quién le importa Judith Butler? Judith Butler importa a todas aquellas personas que tengan en la agenda política y en la agenda intelectual la desnaturalización de la heterosexualidad normativa y que quieran exhibir la violencia que significa esta heterosexualidad normativa que penaliza otras identidades de género y sexuales. También interesa a quienes quieran desarticular, deconstruir esta relación automática entre anatomía sexual femenina, ser mujer y ser heterosexual. Esto no es un dictado de la naturaleza, ni es una situación automática, sino es necesario verla como una construcción social. En mi caso, como historiadora, el pensamiento de Judith Butler me lleva, por ejemplo,
a ver el caso de los 41. Los 41 maricones que fueron hallados en una fiesta privada a principios del siglo XX en México durante el Porfiriato y que fueron castigados, fueron ridiculizados y la imagen del maricón afeminado o 41 como ridícula se volvió pervivente en la cultura mexicana porque desde la óptica de Judith Butler, esta imagen del afeminamiento masculino contribuye, alimenta a mantener la estabilidad de la heterosexualidad. Importa pues el pensamiento de Judith Butler porque cuestiona de raíz los presupuestos de la política de las identidades feministas, de las identidades de género, de las identidades gay y busca abrirlas para dar espacio a una crítica demoledora a los presupuestos heterosexuales de la organización social.